iniciando la ayudantía de programación 2. Bien, entonces el ordenamiento merge sort tiene que quedarle en la cabeza que es un ordenamiento que puede ser tanto ascendente como descendente. Sabemos que siempre hay un vector. El beneficio de este algoritmo es que tiene un tiempo de logarítmico. O sea que este tiempo va a variar dependiendo de la cantidad de datos y también porque cuando un tiempo de un algoritmo es logarítmico, que eso lo van a ver en el segundo parcial, van a calcular el tiempo de su algoritmo, es mucho más rápido que los otros algoritmos en nivel de tiempo máquina. ¿Por qué? Porque el vector se encuentra así, digamos, ¿no? Tal y como lo ven, 8, 5, 9, 3, 9, 2. Entonces, a este vector, ustedes le van a dar subtareas. Por ejemplo, lo parto el vector en dos. Lógicamente es que voy a decirle, voy a encerrarlo esto y esto, asumiendo que son dos vectores, pero en realidad lo único que estoy haciendo es tratar de separarlos lógicamente. Entonces, lo separo en dos, correcto. ¿Cómo sé que desde dónde estoy separando? Desde A hasta B medio. ¿Qué es B medio? Obviamente la posición cero y la posición n-1, ¿no? Que son los dos rangos que voy a ordenar. Entonces lo separo el vector a la mitad, el primer rango de la izquierda, el segundo rango de la derecha. Una vez que separen esos dos, ahora la pregunta es, ¿cómo los separa? ¿Cómo los separa? Correcto, ¿cómo los separa? Ahora, en código creo que les pasaron algo así. A ver, esto lo voy a borrar un ratito. Necesitamos esto. ¿Sí? No, no necesitamos. Ya, eso me pasaron en código. Fíjense que en código tienen el merge sort. Este es el principal. Rango A, rango B. Y el vector. N, la cantidad de elementos. Esto no sé para qué será. Tal vez para el número de la posición, yo creo, del punterito. Ahorita vamos a tener cuál es el puntero. Fíjense que, obviamente, para ordenar, el caso general es siempre y cuando haya mayor de un dato, ¿no? El vector tenga al menos dos datos, que sería n mayor que 1, para ordenar. ¿Qué es el punto intermedio? El punto quiebre donde vamos a separar el vector. Y ahí es donde yo les decía. El punto medio, obviamente, normalmente sacan el punto medio. Digamos que B dividido entre 2, supongamos que aquí lo saca con la suma de los dos, ¿no? A más B dividido entre 2. Ese es el punto medio. Y le dice, mira, te voy a mandar otro vector al mergesor. Te voy a mandar otro vector entre un rango A y un rango C. Que lógicamente es decirle este vector de acá. Y le digo al otro, mira, al de abajo le voy a mandar otro, al mismo mergesor, te voy a mandar otro vector, pero con otro, como obviamente le dice C más 1. O sea, de la mitad, la siguiente posición. Si 3 era la mitad, o este de acá era la mitad, y va a empezar desde acá. Entonces, desde ahí te mando otro vector. Le mandan otro vector. Ahí está. Y eso están haciendo al inicio, fíjense. Llega mergesor, lo parte a la mitad, manda la primera mitad, la otra mitad, la otra mitad. Y de esa forma lo va partiendo el vector, lógicamente, en mitades, en mitades. Luego la otra mitad, aquí como hay tres, uno de ellos va a tener más corto, otro va a tener dos. Ahora fíjense que aquí hay un dato nomás. Hay uno. Y aquí hay dos. Entonces, en su momento, el vector se va a dividir tantas veces que solamente va a tener un dato. Lo mismo acá, lo mismo acá. Cuando tenga un dato, por ejemplo en este caso de acá, va a llegar un caso que va a ser un dato, la condición no se va a cumplir porque no hay más de un dato. Se va a salir por el caso base, no va a hacer nada. O sea que con un dato no hacemos nada. Esto vuelve para atrás, simplemente va para atrás. ¿Ya? Entonces, de momento, ya saben para qué sirven estos dos procesos merge sort. Para dividir el vector en dos y lo va dividiendo en subvectores. O sea que, lógicamente, la ida es así. Va desde acá hasta acá, luego pasa acá, y obviamente en su momento va a tener uno. Y de ahí tiene que arrastrar para arriba, ¿no? La recursividad. Entonces llegamos a este punto, digamos, a este punto de acá. Entonces este va a ir hasta ¿Y qué arriba. así? Caso base. Claro, el caso base va a llegar acá. Pero antes de que llegue a este de acá,
Supongamos que este llega acá. Y supongamos que acá se va a detener acá. Tiene que esperar que este otro acabe. O sea, tiene que esperar que el otro se subdivida, digamos. Ah, todavía me falta este de acá, entonces tiene que subdividirse el de acá. Recién cuando se subdivide todo, recién llegan a la fusión. Y el tema de la fusión es cuando ya se subdividieron tanto que solamente este tiene un elemento y este tiene un elemento. O sea, en el caso de acá, cuando ambos tienen un elemento y un elemento, en ese caso llegan a la fusión. O sea que aquí es la fusión. Cuando ambos tienen un elemento, un vector, y el otro tiene un elemento. Obviamente que estos rangos los determinamos por A, B y C, que es la mitad, ¿no? Entonces la fusión llega a este punto de acá. Digamos, llegó acá, ya. Este llegó acá, ya. O sea, así, digámoslo así, llegó ahí. Caso base no hace nada, viene para arriba y se sale, ¿no? Va para arriba. Porque ya no hay nada que hacer acá. Caso base no hace nada. Bien, llegan acá. Y en este punto es porque ambos procesos ya no hacen nada, llegaron al caso base. Y ahí es donde llegan, donde hacen esto y acabó esto. Y llegan a la fusión. Y en la fusión es donde nosotros tenemos que hacer el ordenamiento de estos dos vectores y ordenarlos ascendentemente. Y ahí es, por ejemplo, en este caso hipotético, cuando hablamos de 2 y 9. 2 y 9. Tenemos solamente dos elementos en ese vector. Y ese es el que le mandamos a la fusión. A la fusión. Por eso le digo A, C. Ese es el rango del primer vector. C1 y B es el rango del segundo vector. Y B aus y N aus, no sé para qué será. A ver, ahorita copiar. B aus, ¿qué es B aus? Es un vector y N aus es la cantidad. Ya. Ahora, ¿para qué necesitan otro vector y para qué necesitan otra cantidad? Obviamente es porque ustedes tienen este vector y necesitan guardar en otro vector la versión ordenada. ¿Me dejo entender? ¿Entender? Creo que sí, ¿no? Porque en peinado era un vector imaginario, ¿no? Ahora un vector real, no sé. Sigue siendo un vector lógico, si se dan cuenta, el vector principal es el de arriba. O sea que ustedes no tienen que tocar el de arriba. ¿Por qué? Porque el de arriba es el principal, digamos. Entonces, no tienen que tocar este todavía. Tienen que mandarlo a otro. Y recién cuando esté ordenado, recién lo van a copiar. Ah, es como copiar una variable auxiliar. Ajá, es como un vector auxiliar, digámosle así. Ya. ¿Ya? Entonces, si se ponen a pensar, en este caso, digamos 5 y 9 están así. Aquí no hay nada. Aquí queda el 5. Está mi lápiz. Aquí está el 5. Bueno, el 9. Y aquí está el 5. Está así, ¿no? Vamos al revés, ¿no? Ya. En este caso, si se dan cuenta, no pasa nada el 5 y 9. Está ordenado, no va a hacer nada. Aunque lo va a tratar de fusionar, prácticamente no va a pasar nada porque lo va a ordenar tal y como está. Lo que pasa es acá, en este caso de acá. Supongamos que este caso ya está armado. En este caso de acá, cuando viene por acá y llegó acá, caso general, van para arriba. Y aquí hacen la fusión. Está descendente. Entonces aquí tienen los siguientes, 9 y el 2. Y su vector principal tiene 9 y 2, digamos, ¿no? 9 y 2 tiene. Pero obviamente estas son posiciones de acá, de estas posiciones de acá. Pero lógicamente lo tenemos así como si fueran dos vectores, pero físicamente es un vector principal, solo que lo dividimos en rango A y B. Por eso le digo lógicamente, porque el programa piensa que es uno solo, pero en realidad físicamente todos los elementos están en un vector, pero lógicamente parecen dos. Ahora, cuando llegan a este punto, necesitamos el auxiliar. ¿Para qué? Para hacer ese método de fusión. Y si se dan cuenta, el fusión, si no me equivoco, simplemente deben ser tres. Supuestamente el iterativo son tres ciclos en el iterativo. Pero el recursivo deben ser tres condiciones prácticamente. Y obviamente esta función va a variar. A ver, pegar imagen. Ya, empezamos algo así. Fíjense, esta cosa de la fusión está brutal, ¿no? Está brutal. Esto sí está feo. ¿Ya? Pero en teoría, porque ahorita si se ve feo, tendría que analizarlo y ver cómo el Inge pensó para armar esto.
Bueno, tendría que pensar cómo lo hizo para armar eso. Al menos hay dos datos, al menos hay uno, o al menos hay del lado derecho tiene uno. Entonces, en teoría, si se dan cuenta, mientras tengan datos, obviamente en el caso general, mientras haya datos, va a depender de cuál elemento guarda en el vector, en el auxiliar. Si el primero o el segundo. Va a depender de ello. Y después le manda los mismos datos. Si se dan cuenta, hay cuatro llamados. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí es donde va lo siguiente. Hay esos tres casos hipotéticos. El primer caso, el primer caso es cuando los dos vectores tienen datos. Cuando los dos tienen datos es el primer caso. Y va a preguntar, A es menor que 9 o A es menor que 2, verdadero. Si es verdadero, el que va a insertar en la primera posición, ya que este es el, supongamos, el auxiliar, este es el auxiliar. El que va a insertar primero es el menor, que en este caso es el 2. Y ya fue. Y si se dan cuenta, cuando insertan el 2, hacen un recorrido, supongamos que es J, y J incrementa más 1. O sea, estaba aquí y aumenta la siguiente posición. Y al hacer que aumente la siguiente posición, ya no hay datos, digamos, ya no hay este elemento. Ya no hay datos. Solo se quedó el elemento, el vector A con un dato. Y eso es lo que está pasando acá. Cuando pasan en el primer caso principal, obviamente preguntan, ¿no? Si este primero es menor que el segundo. Obviamente el primero es menor que el segundo, digamos que sí. O en este caso, ¿cuál era primero para mí? A ver, no me acordé en el ejemplo de acá. El primero era el segundo, ¿no? El B. Entonces, si era el segundo, obviamente el segundo es menor. Entonces, esto se va a ir por falso. Y fíjense acá, en el vector auxiliar, coloca en esa posición, coloca el elemento del vector del segundo. Yo puse el segundo. Y incrementa la cantidad. Incrementa uno más. Es como un adicionar en el vector, simplemente. Y fíjense que A2 aumenta más 1. Y ese más 1 es lo que les estoy diciendo ahorita, de que si en algún momento se guardó, si en algún momento ya insertamos el segundo, pero no tengo, se enloqueció esta parte. Ya, si en algún momento ya insertamos el segundo, la posición de este A, que supuestamente ahí es A, aumenta a la siguiente posición. Y lo que significa es que ya el vector B se procesó todos sus datos. Solo me queda el vector A. Y ahí ya, cuando hay dos datos, cuando el vector tiene dos elementos, es una condición. Cuando hay, a ver, coloquemos acá la primera, es cuando los dos con datos. Los dos vectores tienen datos. La segunda puede ser que el primero tenga datos. O sea, A tiene datos. Y la tercera es que B tiene datos. Solo hay esos tres casos del if. Por eso están estos tres enormes ahí. ¿Ya? Por eso, Pero ¿ya? Entonces, por eso pregunta, fíjense acá en sus condiciones que Belige preguntó. Obviamente, los dos tienen datos. Ese es un caso. El segundo es si el vector A tiene datos. Si no tiene datos el vector A, se supone que el vector B debe tener. Porque preguntan primero quién es mayor que 0. Esos tres casos que están viendo ahí es lo que les estoy escribiendo acá. Que si los dos tienen datos, o si A tiene datos, o si B tiene datos. Y como vimos aquí, B ya no tiene datos. O sea, ¿los dos tienen datos? No. ¿A tiene datos? Sí, A tiene datos. Entonces va a entrar por A. ¿Y qué es lo que va a hacer con A? Pues va a insertar el elemento que le sobra. En este caso el 9. Lo inserta. Y esto avanza a la siguiente posición y asume que ya no hay datos. Y el auxiliar está ahí. Está acá. está muy complicado, ¿no? ¿Por qué tantas variables creó el ingeniero? Eso es por el tema de que no lo tienen iterativo, que lo tienen en recursivo. Y todas las variables la manejan por parámetro. Ya no lo pueden guardar ahí, ya que saben que se pierde. Sí. Ese es ¿De un otra temilla. manera? ¿Más sencillo? Solo no es. GPT. ¿En dónde? Perdón, no nos enseñó a nosotros en la clase eso. Solo nos enseñó hasta Score. Sí, pero como les comento, les estoy tratando de explicar cómo es que funciona ese algoritmo. O sea, estos tres casos van a depender en el método fusión, ¿no? En la fusión. Entonces, para ello necesitan incrementar y necesitan aumentar J. Eso depende de la fusión. Ah, verdad, sí, sí, ya me acuerdo.
para recorrerlo, ¿no? Y hacer la comparación. Correcto. Eso es para hacer la comparación. En el método, en iterativo, obviamente en iterativo esto es fácil, digamos, ¿no? En iterativo, ¿cómo sería en iterativo? Voy a buscar un código de predeterminado de no. Ahorita vamos a hacer el modelo, no se preocupen. No se esperan, creo. Incrementarle, creo, más una posición nomás. A ver, 012 me creo que se llama. Es la clase vector. Vector.pas. Fíjense que aquí está, este es el de mezcla, yo le llamo mezcla. En el caso de ahí es fusionar. Fíjense lo siguiente. Aquí necesitan, de forma iterativa, cuando hablamos de mezclar, necesitan un while. ¿Para qué? Para que guarden en el vector auxiliar. En este caso mi auxiliar es un vector que yo me creé. Pero aquí lo necesitan para guardar. No, ese es el primero, la primera condición. La segunda condición es mientras el vector A tiene datos, va a ir guardando. Y la tercera, mientras el vector B tenga datos, va a ir guardando. Y al final, esta es la copia. Esta copia el Inge lo hizo en un proceso aparte. Por eso es que lo tienen así. O sea, este fusionar, ¿qué es lo que hizo el fusionar? De los dos datos que habían, fíjense, de los dos datos que estaban desordenados, me lo ordenó. Fíjense, lo ordenó. Ya está ordenado. Pero ese ordenado es un auxiliar. Y el vector principal sigue estando igual. ¿Qué es lo que hace el método copia? Pues obviamente solo va a copiar el 2 y el 9, lo va a colocar acá. Obviamente eso va a depender. Ahorita les comento. Pero, ay, chucha. Ya. Pero antes de ponerlo ahí, fíjense que su vector copia prácticamente va a ser similar. La resort. Ya. Aquí está para el copiar y dibujando ahí. Ya. Fíjense que el vector copia simplemente pregunta si es que hay datos, obviamente. Y lo va a ir copiando. No, lo va a ir copiando. En el vector principal. En el principal, en la grilla en este caso, ¿no? En la grilla. En la grilla lo copia. Ok. Y luego de que, a ver dónde está, luego de que ya se hizo el fusionar, ya acabó el fusionar, o sea, ya lo ordenó el auxiliar. El vector auxiliar ya tiene el vector entre ese rango ordenado, o sea, ya lo tiene así ordenado. Una vez que ya está ordenado, recién lo pasa a copiar. Vector, la cantidad, vector y el rango A. Ya. B, ¿cómo se B? La cantidad le suma la posición inicial. Ya, esto sí no sé cómo lo hará. Este auxiliar lo toma otros parámetros, ya más que todo, como le digo, es lógica, tendrían que analizarlo, cómo lo hace el de copiar. Pero según yo, simplemente lo tendría que copiar en el vector principal. Porque es lo que está haciendo. Del vector que ya armamos, este auxiliar que ya está ordenado, lo va a tratar de copiar, fíjense. Saca de auxiliar un elemento y lo copia en el vector principal. En este caso el vector principal es el de arriba. Bueno, no es tanto el de acá. 9, 2, sí, está bien, está bien. Fíjense que este es su vector principal, ¿no ven? Correcto, está bien. Y lo que hace es que aquí coloca el 2 y aquí coloca el 9. Ya lo ordenó. Esa parte del vector, esta parte de acá ya está ordenada. Y como ya está ordenada, supongamos que ya está ordenado, va a hacer la fusión entre estos tres de acá. Y lo va a tratar de ordenar. Va a hacer lo mismo que hicimos acá con estos dos. Lo tratamos de ordenar. Va a hacer lo mismo, pero para estos tres ahora. Y lo va a ordenar igual en la fusión. ¿No ven? Y si se dan cuenta, el código es mucho más largo, pero el algoritmo es más eficiente en este caso por la lógica que han armado, que han implementado, que han diseñado ellos los que han hecho ese algoritmo. Pero prácticamente es eso. Si no hay datos, una vez que acabe esto de la fusión, la copia, entre estos dos hace la fusión
acaba la fusión, lo copian en el vector ordenado principal y otra vez hacen la fusión entre estos dos y recién lo pasan al verdadero. Y ya va a quedar ordenado, como si fuera magia, ¿no? Sí. Pues Pero, eso es para evitar hacerlo función, ¿no? ajá. Ya sé, pero más o menos esa es la idea, digamos, de cómo, para qué funciona esto. Pero más bien es la primera vez que veo que utiliza un vector de enteros. O sea, sí un vector físico. Esto es un vector, o sea, físico, ¿no? Porque digo, porque no le está dando parámetros, 256 caracteres o números puede guardar. Es un vector auxiliar. Ujú. Ujú. Como esto está en memoria, obviamente se va a perder en memoria. O sea, se va solito, se va a perder. O va a quedar por ahí, pero alguien lo va a reemplazar y lo va a usar esa dirección. ¿Viene una manera más efectiva? No, en forma Creo que la iterativa, como recursiva, no. Es que tenés que saber dividir los procesos. A veces cuando tenés todo esto en un solo proceso, no se entiende nada. Es difícil entender. ¿Y esto pregunta en el examen, digamos? No, no, esto simplemente para conocimiento. Ah, Pero sí, en el segundo parcial les va a pedir, digamos, calcular cuánto tarda esto, digamos. Cuánto es su tiempo de esto, de este código, digámoslo así. Entonces eso ya es más tema del segundo parcial. Pero es bueno conocer para qué sirve y por qué lo hace mejor, ¿no? Porque lo divide el vector lógicamente y lo trata de armar para atrás, lo va uniendo. Bien, ¿algún modelo en especial de algún parcial que vieron por ahí? Antes de seguir. lo que nos mostraste el otro día. No sé, ¿no han visto por ahí algún, no sé, tal vez alguien que estaba tratando de resolver y no pudieron? Cosas así. Bien, entonces no hay nada. Nos vamos. Ya, a ver, voy a buscar, voy a buscar. Voy a buscar. Vámonos a. Supuestamente esos son modelos. A ver, encontrar algoritmo, archivo, recursividad. Sí, sí, la estoy grabando. Ya tengo que grabarla porque si no. No sé. También siento que si lo grabo. No van a venir, pues. Son muy flojos la gente. La verdad que sí, todos somos flojos. Nadie quiere hacer nada. No, no. Tenemos que hacerlo, si no, ¿de dónde vamos a sobrevivir? Ahora, a ver, vamos a buscar el drive. ¿Dónde está el drive? El drive de los modelos. Ah, estaba con los de Garzón hace rato. Son dos Contreras, modelos de examen. Primer parcial. Vamos al. Vamos a ver el del anterior semestre ya. A ver, ahí hay de verano. No, esto es recuperatorio. A ver el anterior semestre. ¿Qué hubo en el primer semestre? Hagan este. ¿Está fácil? No. No, A ver, le voy a colocar, creo que el otro está mejor, este de acá está en la pizarra. Este de acá. No, este primero. vector, Es un vector, se supone que ya están en vectores, ¿no? sí. Se Sí, supone. vectores. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear el modelo. Esto por acá. Y No, no, no. vamos a ¿Y ponerle. alguna vez entra en el examen algún tipo de ordenamiento o no? Nunca he visto. Pero sí he visto que adiciones un dato y lo mantengas el vector ordenado. O sea, mientras vas adicionando datos, el vector se mantiene Está ordenado. ordenado. Ajá, eso Ah, he visto. Esto vector uno parcial 1. Esto es de. ¿De qué es esto? A ver, número uno parcial uno de vector. Ok. A ver, espera que ya Sí o están. sí, sí o sí pregunta dos de vector, ¿no? Mm, Eso viste en todos los modelos. La mayoría de los modelos. sí, Dos vectores y una matriz. la del sí. último, del anterior semestre, sí. Sí, He eso visto vi. eso.
Eso vi igual. No pregunta nada de lo primero que avanzamos, ¿no? Creo. Puro vectores, Martín. El que dice Alejandro Caballero, sí. Alejandro, te comento que eso lo hicimos, creo, con los de Dunia. Está grabada la clase en YouTube. Lo hemos hecho 2 veces, creo, incluso. Lo bueno es que los de Dunia es más sencillo su examen. No es tan complicado, así, esto sí te hace pensar. Pero lo de Dunia sí es un poquito más sencillo. Al menos esta parte, ¿no? Después, obviamente, al final en el proyecto ya es lo al revés. Lo de Contreras es más fácil, lo de Dunia es más difícil. Ya, así que te recomendaría eso de las vocales, que fue un examen del anterior semestre, lo mismo con los de Dunia. Lo ves ahí en YouTube, está resuelto. Ya que lo busques Contra- nomás. Contreras Gut. Ya, Suscribite. suscríbete. Digue, Ya, digue. ahora piensen a ver lo siguiente. Primero que nada, solo enfoquémonos en el número. Mandemos un 1, devuelve un 1. Mandemos un 20. A ver, en este caso, cuando son 2. A ver, lo siguiente, a ver, imaginemos un vector. Un vector. Hay un vector de 3 datos. En este caso, este de 3 datos. Este es posición 0, posición 1, posición 2. Hay elementos random, digámoslo así. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para representar este 1? Yo le mando un 1 y tengo que mandarle ¿qué cosa? Tiene que retornarme un 21. Bueno, no, en este caso es un 1. Si le mando un 2, tengo que mandarle un 21. Si te mando un 3, tengo que mandarte un 3, 2, 1. Solo piensen en este método. Te mando un 1, me devuelve un 1. Te mando un 2, me devuelve un 21. Te mando un 3, un 20, un 3, 21. De momento, pensemos en esto del lado derecho. Solamente en eso. A ver cómo le harían. Este es un número prácticamente, supuestamente, en teoría, ¿no? En teoría. Le mandan el 2 y tienen que retornar un 21. A ver si bajamos el 2, luego le hacemos 1. Y aquí tengo que recuperar el 1. Y aquí cuando tenga el 2, ingreso al lado izquierdo. A ver. Tengo que ingresar un dígito por el lado izquierdo. Ok. ¿Cómo ingresan un dígito por el lado izquierdo? Un dígito por el lado. Tengo este número. 4. Quiero ingresar este 5 por el lado izquierdo. ¿Cómo lo ingreso? Son a veces D 5 lo multiplico por 10. y este es N, digamos. Le sumo el otro. Correcto. Sería 5 por 10 elevado a la cantidad de dígitos que tiene el 4. Que tiene N. Y le suman D. En este caso este 5 es el... No, a ver, D. No, sería... A ver, 5. Voy a la izquierda. Está bien. Aquí tendría que ser en vez de 5, tendría que ser D. O sea, así. 5. No, D. Más... Por D, más la llevar la cantidad de dígitos, más N. Sí. Esa es una forma. ¿Ya? Esa es una forma. O sea, tienen que ingresar un dígito por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, por el lado izquierdo. Cada rato. Ya. A ver, lo siguiente, tengo 2. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, esto es para nosotros n, digamos. Y este, obviamente, este n es la cantidad de elementos. Digamos, cuando tengan acá, van a tener 2 elementos, ¿no? Entonces, yo a n le voy a decir lo siguiente. Mira, tengo n, tengo que mandar esto acá, lo hago 1. Cuando llegue 1, obviamente retorno el 1 simplemente. Ya, retorno el 1. Retorno el 1. Y como ya le mandé el 1, aquí tengo yo que pensar, ¿qué hago con ese 1? Ah, lo puedo guardar aquí ya. Ahora cuando tenga este 2, tengo que fijarme el ejemplo. ¿Dónde voy a colocar ese 2? En el lado izquierdo. Entonces, como sé que va a ir en el lado izquierdo, pues les hice pensar acá cómo hago para insertar algo al lado izquierdo. Ya está, ya sé cómo insertarlo. La siguiente vez lo mismo, la siguiente vez lo mismo.
Eso es lo que hay que ver. Entonces, entonces, solo pensemos en este método de acá. De momento en este método de acá. En este método de acá, 1, 2, 3. Solo pensemos en ello. Ya, bien. Ahora, hay que hacer este método. Háganlo. Simplemente háganlo. Entonces, O sea, el número tiene que ir de izquierda a derecha, ¿no? sí, según... Es que pasa que, como les digo, tienen que pensar. Cuando ustedes manden el 2, como les decía en este caso, si mandan el 2 tiene que ser 21. Ya. ¿A cómo armo ese 21? La única forma de armar ese 21 es que si ustedes mandaron Invirtiéndolo, el... Ajá. un Hay que... factorial y lo invierto, ¿no? Sí, pero ¿cómo vas a generar el 21? O sea, si Si tenés el 2, los digamos. números- lo que yo estaba pensando hacer en un factorial, si pone 2 sería uno y 2, ¿no? Y a ese uno y 2 lo invierto y sería 21. Ya, pero ahí estás haciendo dos trabajos. Estás generando factorial y estás invirtiendo. Ajá, Es más trabajo. Y aquí es lo mismo, digamos, estoy creando un factorial, digamos, lógicamente un factorial 2 1. Y ahora tengo que mantener el orden. Pero si vas a hablar de invertir, estás hablando de otro proceso. Aparte, serían tres procesos ya. sí. Ahí no queremos complicarnos, por eso no quiero hacer tres procesos. La otra forma es que mientras van teniendo el factorial y vayan colocando el dígito a la izquierda. Ya que aquí no creo que tengamos problemas con los ceros, no hay cero. El único problema cuando colocan a la izquierda es que pierden los ceros. En este caso no hay eso. Ya, la primera es generar esta serie factorial supuestamente. Hay que generarla. ¿Cómo la generamos? A partir del 2. Le quitamos un 1, llega a 1. Llegamos al caso base. Es el caso base, mandamos el 1. Ahí está el 1. Luego vamos a recuperar en otro momento, recuperaremos el 2. Cuando recuperemos el 2, lo colocamos a la izquierda y vamos a retornar el 21. Y ese es el que nosotros necesitamos para mostrar en el vector. ¿Pero a partir de qué? A partir de un número 2. En este caso le decía por eso. Entonces, a partir de un número vamos a mostrar un 21. A partir de un número vamos a mostrar un 33, 121. Entonces, más o menos la idea va así, digamos. La idea va así. Así en forma de digamos. Si n es igual a 1, digamos, ¿no? Si n es igual a 1, ¿qué va a pasar? Uno. Digámoslo, si n es No hace igual a nada, 1, se mantiene. retornamos Vector igual a 1. 1. N. 1 o n. 1 o n, depende de usted. ¿Ya? Caso contrario, digamos, caso contrario, este es por verdadero. Esta es la pregunta. Esto ya está acá, ¿no? Ya, retornan n. Caso contrario, llaman al proceso. De un proceso de donde mandaron n. Este es el proceso. Caso contrario, aquí necesitamos guardar en algo, ¿no? Digamos es, va a ser igual al proceso. Pero antes de eso tienen que guardar una cosa. Tienen que guardar el número este de acá. Tienen que guardarlo. Entonces, ¿dónde lo voy a guardar? Pues obviamente ya lo voy a guardar en otra variable, digamos, ¿no? Lo guardo en una variable. Antes de que, como sabemos que no es 1, puede que sea 2, 3. Necesito guardar qué cosa? S2. ¿Dónde lo voy a guardar S2? En una variable llamada dígito, digamos, ¿no? Este dígito va a tener al 2, digamos. En este caso es n. Luego, lo que hago es simplemente llamar al proceso. En la salida voy a tener igual al proceso n-1. Al hacer este proceso ya lo llamo menos un dato con 1. Y ahí llega el caso base. Retornamos un 1. Y ese 1, ¿dónde lo retorna? Lo retorna acá arriba, donde n vale 2 y obviamente d igual vale 2. Ahí tenemos que d vale 2. Cuando volvemos arriba, aquí es donde pensamos aquí abajo, ¿no? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? A partir de ahora tengo que armar esto. D. Entonces, S va a ser igual a D por 10 elevado a la cantidad de dígitos. No sé cómo irán a sacar la cantidad de dígitos, lo vemos luego. Le mandan n, en este caso no hay n, sería d, digamos, ¿no? Porque, a ver. Ajá, n es n. A ver, antes que nada, tengo que empezar por la izquierda, ya tengo el 1. No sería n, sería s es mi resultado. S, tengo que saber cuántos dígitos tiene este 1, sería s.
S y le suman S. ¿Eso es para qué? Para que ustedes cuando digamos que S vale 321 y D vale 4. ¿Cuánto vale D? 4. ¿Cuánto Ocho, vale cantidad de dígitos de S? ¿Cuántos dígitos hay? 3, 3. ¿Cuánto es 10 elevado a la 3? 1000. 1000. Multiplican 4 por 1000, 4000. Más eso. Más 321, que vale S, 4.321. O sea, 4321. ah, Ya, entonces para eso, cuando quieran insertar, tienen que saber la cantidad de dígitos. Hoy sabemos cómo potencia lo saca el lenguaje. La cantidad de dígitos tal vez es un detalle, pero se puede hacer en una línea de código. No hay problema con ello. Sí. Entonces, esa es la lógica que hay que manejar para sacar eso. O sea, hay varias formas, no digo que sea una forma, es la que yo estoy pensando ahorita. Ya, es la que estoy pensando ahorita. Pero hay varias. Esa es una forma. Entonces, se implementa una forma y ya estaría, ¿no? Y simplemente al final retornan ese. O sea, aquí pueden decir retornar ese, ¿no? Pero para que sea más realista, le colocamos return S, digamos. Y aquí esto cierra, sabemos que esto cierra. Aquí en vez de decir return S, le digo que S va a ser igual a 1. Esto de acá cierra con este de acá. Y este cierra con este de acá. Retorna S. ¿Y así? Ese es nuestro caso. Bien. Muy bien. Entonces sería simplemente eso. Ahora hay que probarlo. Hay que abrir RAD Studio, pero no sé dónde está. Está con los mollo. Vamos a abrir 210. 210. En este caso es recursiva, ¿no? Ya. Pregunta, ¿dónde debería ir esto? Debería ir en la clase. Debería ir en mi módulo número, ¿no? Módulo número. De ahí lo voy a mover. Pero primero hagámoslo de momentos así rapidito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solamente eso. Ese es el algoritmo auxiliar. Ahora, si se ponen a pensar, o primero hagamos ese. Después pensamos el resto. Primero hagamos eso, que funcione. El número. Entonces, aquí me puedo crear un botoncito, ¿no? Puedo crear un botoncito. ¿Cómo se crea un botón acá? Aquí está. ¿Y en qué trabajas, Vector? Acá ya está en Grid. E igual lo mismo, es grid. Como vos pasaste creo con peinado, es lo mismo. Mm, Entonces aquí le vamos a poner, en este caso, ¿cómo se llama esta cosa? Acá en Caption. Ya, le vamos a poner, esto es de Contreras, ¿no? Contreras 2023-1. Le vamos a llamar, ¿cómo se llama ese auxiliar? Se llama, eh, ¿cómo le podemos poner? Un factorial invertido ya. Serie factorial invertido. Solamente para que me acuerdes. Después me olvido. Ya, aquí le vamos a llamar serie factorial invertido. Clic. Ya. Ahora, aquí es donde vamos a pensar. Voy a copiar simplemente eso. Fíjense que acá hay un caso. Puede que el número sea 0. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? se va a perder. Ya fuimos, ¿no? Obviamente aquí nunca va a haber un 0. Somos conscientes. Pero puede que alguien le meta un 0. ¿Qué hacemos? O trabajarlo como cadena. También, pero igual siempre va a ser, o sea, tenemos que retornar algo, ya que esto retorna un número. ¿Qué pasa si es 0? Igual tenés que ver qué va a retornar. Una condicional y le retorno 0. No puedes lanzar una excepción, que es otra cosa, porque esto no recibe, no, o sea, con el 0 no hacemos nada, pero sí tenés que retornar algo. No sé si me dejo entender, o sea, como es una precondición de que no puedes mandarle un 0. ¿Ya que hay esa ventanita de error o no? La forma de lanzar una excepción, les enseñó al ingeniero a lanzar excepción, en C++. No. Sí. Bueno,
No, o lo dicen que sí, no sé, pero ya, se lanza una excepción simplemente. Esa excepción es como cuando le sale un error cuando están programando, le sale un error, ¿no? Así lo mismo. Ya. Entonces, aquí en void le vamos a llamar, ¿qué le llamé? Ser factorial, digamos, ¿no? Ya. Digamos así. Le mandamos qué cosa? Le mandamos un cardinal n. Bueno, que sea es muy grande para ser n, no tiene que ser un byte simplemente. Un byte. Ya, está bien. Simplemente un byte. Ahora aquí, la salida, ¿qué va a ser? Un cardinal, eso sí va a ser un cardinal. Cardinal es if else, eh, si es igual a 1, digamos, ¿no? En este caso, hoy hacíamos s igual a 1. Caso contrario, guardamos d va a ser igual a n. Luego le decíamos s va a ser igual a s, bueno, ser factorial, este de acá. Y le mandamos n-1 y ya fue, ¿no? Y aquí le decíamos s va a ser igual a cuánto. Ah, necesito la cantidad de dígitos, ¿no? Ya, pero antes que nada. S va a ser igual a dígito por potencia. Aquí necesito power. Power 10. 10 elevado a la cuánto. 10 elevado al... A ver, ¿cómo es esta cosa? La cantidad de dígitos. Sí, correcto. Pero aquí necesito una cosa. La cantidad de dígitos, ya. Luego, más S. Así estaba en la lógica. Ahora, ¿cómo sacamos la cantidad de dígitos? Ya, la cantidad de dígitos va a ser igual a cuánto. La cantidad de dígitos va a ser igual a... a ver. La cantidad de dígitos va a ser igual a... ¿Cómo era? Logaritmo de 10, ¿no? Logaritmo de 10. Logaritmo de 10. ¿De qué número vamos a sacar el dígito? De D. Bebé. Y le sumamos un 1 y ya fue. Esa es la cantidad de dígitos. Ojo, correcto. Si tiene que ser mayor a 0. No hay logaritmo de 0. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta esa excepción. O si no, pónganse a pensar lo siguiente. A ver, en este caso, digamos, pueden hacer un operador ternario donde pueden preguntar si D es igual a 0. O sea, es un caso que no va a pasar, sabemos que no va a pasar, pero por si pasa en otro problema. Si D Ya. tiene ni un dígito, o sea, si D es igual a 0, ya, no sé, pueden poner un dígito, puede que sea 0 dígitos. Depende de ustedes. La otra opción es colocar ahí. ¿No? Si D es igual a 0, 0 dígitos. Caso contrario, es porque tiene más de 1, ¿no? Porque sabemos que es positivo. Y ahí les va a sacar la cantidad de dígitos. Pueden hacer eso. Tienen eso y eso es todo. Ya. Y aquí lo vamos a probar, ¿ya? Le voy a sacar de dónde. De acá del edit 6. En mi caso es edit 6. Edit 6. Edit 6. Barra text, ¿no? Text, ya. Pero ¿dónde lo voy a mostrar? En el edit 7. Lo tienen que mostrar en el edit 7. En el edit 7 van a mostrar lo que torna. Esto no es un void, es una función que devuelve un cardinal, digamos. Ya, aquí llaman. Primero que nada, necesitan byte n, que es el número, lo sacan del 6. Y aquí lo llaman al proceso. Y aquí en el proceso llaman a ser factorial. Ser factorial. Y aquí retornan, le mandan n, simplemente. Y ya estaría. Hay tres errores. Primer error, ¿cuál creen que es el error? No saben cuánto vale esto. Ya le colocamos un double. A ver, quiero ver si funciona. Ya. Problema, aquí tengo que decirle que esto es un double. Ya. Double. Pasa que esto recibe un double. Ese es el problema de C++, es muy detallado con su. Aquí lo mismo. Tiene que ser un double, dice esta cosa. Pero sí es un. A ver. Coloquémosle un byte. Quiero ver. Este power que me devuelve. Es una función, me devuelve un double. Ya. Tengo que decirle que esto va a ser un entero. No. Entonces, un byte. Si le digo que es un double.
Tampoco. Me dice... Ah, ya. Ya, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar simplemente POW, ¿ya? POW. O de 10 creo que me acuerdo. Ajá. 10 es la cantidad de dígitos. Estoy viendo un error. Creo que tiene que ser uno de estos, tiene que ser double. Ya, ahí está. No sé por qué, pero uno de estos tiene que ser supuestamente double. O sea, sí o sí lo pide el lenguaje. Si se dan cuenta, eh, este double, este POW me decía que uno de estos tenga que ser un double. Un double, por lo menos un double. Entonces, por eso no me lo dejaba agregar. Me dice que tiene que ser un double y un entero. Tiene que por lo menos mandarle una de estas dos lados, me dice. Un double y un entero. Y le mando 10.0. La cantidad de dígitos. Y ya fue. Ahora me marca un error acá. Me dice que esto es un texto. Pueden hacer str twin. Y o más fácil decirle twin, digamos. Ya está. Ingreso un número cualquiera, el 351. ¿Cuál es el error ahí? 21. 3. 51. A ver, con el 2 está bien, ¿no? Con el 1 está bien. Con el 4 está bien. No, está mal. Hasta con el 2 funciona. Con el 3 ya se pierde. A ver. ¿Qué puede ser el detalle? Ah, no. Te queda la cantidad de dígitos que estábamos sacando de ese, ¿no? Es ese, ya. Me corrí. Era ese. De ese. Ya, ahora sí. Esta no. Y el 4. Y el 5. Creo que esto llega hasta 10 dígitos, no llega más de 10. Ahí digo, sí, 10 dígitos. Hasta ahí. Ya tenemos la serie. Ponerle 0, a ver. Se colgó. Bueno, aquí no sé qué pasa. No se colgó. Pero agarra un valor basura y nunca acaba. Pero sí o sí va a llegar a, sí o sí va a llegar a 1. El problema es que va a agarrar un dato raro. Porque si le mandan 0, obviamente aquí va a ser 0. Si en Cero caso menos uno. tenemos que armar un caso base para 0, por si acaso. Por eso es lo que les decía Y hace un ahí- momento. sí. La excepción esa que les decía. Ya, entonces preguntan lo siguiente. Se hace un if. Preguntan si n es igual a 0. ¿Qué va a pasar? Lanzan una excepción. Creo que era true new exception. Sí, eso nos enseñó el ingeniero. Excepción. Aquí no sé cuál de estos. Hay hartas excepciones. Ah, este de acá. Throw new, creo que era new. Creo que era así. Hay un error. Me dice que no define. Escribirle error igual. Ahí abrir paréntesis y entre comillas ponerle error o algo. El mensajito que va a mostrar, más que seguro debe ser eso. Cuando lanzan un error, normalmente esto es en la parte del backend, lo que hacen la lógica. Y este error tienen que mostrar al usuario. No sé a qué le va a decir, se ocurrió un error, no hay sitio de edición entre tantos, cosas así. No funciona. Mira, aquí error no. No soporta error. Le voy a colocar ahí. No soporta el. O voy a colocar aquí, ¿no? Error. Master factorial. No soporta el número 0. Simplemente para ver, digamos, ¿no? Para ver. Ahí ya ustedes se lo colocan el error que ustedes sugieren. Ya, es para eso. Para evitar ese tipo de error. Ya, entonces. Obviamente que en el examen esto va a depender de ustedes, ¿no? Que si lo hacen o no lo hacen. Pero cuando trabajen, cuando hagan proyectos, obviamente tiene que estar así, ¿no? Bien.
Ahora, ya hicimos eso. Ahora, ¿qué falta? Todavía no hemos acabado el modelo. ¿Qué falta? De la matriz. Exacto. Ahora, ¿cómo es la matriz? La matriz es simple, ¿no? Van a empezar desde una cantidad de n igual a 3. Eso Van todo a... es la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Esa es la respuesta de la pregunta. No. Es solamente un método auxiliar de la pregunta. Ah, ya. Ahora, el método del modelo es el que ahorita vamos a pensar. Por ejemplo, tengo 3. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que volver atrás. Tengo que volver atrás. Tengo que volver atrás. Eso lo hacen con n-1, ¿no? Cuando n valga ¿cuánto? Cuando n valga 0, ¿qué va a pasar? Es porque no hay ningún dato. O sea, no va a hacer nada, ¿no? Con n igual a 0. Cuando n, o sea, esta es la posición. No se confundan. Posición es lo mismo que cantidad. Solo es la posición. Pero si n valiera 0 es porque no hay ningún dato. Y no hacen nada. Correcto. Entonces la condición aquí es simple. Mientras n sea mayor a 0, va a funcionar este algoritmo. Y lo único que hacen es llamar al proceso. Un proceso le mandan n. Bueno, en este caso le mandan el vector y le mandan n. Y en este proceso, n es mayor que 0, correcto. Funciona. ¿Qué vas a hacer? Llaman al proceso n-1, vector n-1. Nada más. Y con eso ya van a generar este 2 y este 1 de n. Con eso ya van a generar. Y lo único que van a hacer ahora es llamar al proceso auxiliar. Espera, entonces no lo trabajamos como vector. Es un vector. Esto lo que estábamos haciendo ahorita es simplemente un proceso. Este es el proceso. Este es el vector. Este es la cantidad. Y este es el llamado recursivo. Ahora, lo que yo necesito es este 1, este 2 y este 3. ¿De dónde sale este 1, este 2 y este 3? Va a salir de n, porque n le contamos 1, 1, 1. O sea, en su momento n va a tener 1. Luego, cuando va a recuperar el otro dato, va a tener 2. Cuando va a recuperar el otro, va a tener 3. O sea que si n vale 3, luego le paso a 2, luego lo mando a 1, luego lo mando a 0. Llega a 0. 0 es mayor que 0, falso, no hace nada. Y volvemos para arriba. Y aquí es donde yo tengo el 1 y tengo que llamar a ese proceso, digamos a este proceso de acá, para que me mande, que me va a devolver el 1, 1. Si le mando el 2, ¿qué me va a devolver? 21. Si le mando el 3, 3, 2, 1. Pero eso lo tengo. ¿Y ahora cómo lo cargo en un Ahora la vectorcito? cosa simplemente le decís, mira, necesito cargarte el vector en la posición n-1. ¿Por qué n-1? Porque si esto vale 1, porque se supone que va a ser 1, ¿no? 1 mayor que 0, verdadero. 1 menos 1 me va a dar 0, la posición 0. Voy a cargar como en este caso se llamaba 0 factorial, ¿no? Ahí lo voy a cargar y le mando n. Y eso es todo. 3 líneas locas. ¿Cómo lo hace la interfaz del vector? ¿No han hecho interfaz con el ingeniero? Sí, pero Ah, ya. Es lo mismo que hicieron con peinado, ahorita lo vamos a ver. Pero eso es el método principal. Fíjense que solo son 3 líneas, y eso que incluso es simplemente el caso base que no hace nada, y esta última que es para el método auxiliar. Entonces aquí vienen, escriben un void, le vamos a llamar, ¿qué le podemos llamar? No sé, cargar UADD vector, no, load, se llama load, ¿ya? Load de cargar, load, load, ser factorial, invertido, ya. Pues simplemente eso le llaman, le mandan el string grep de string grep, su referencia del puntero b, y le mandan la cantidad, ¿no? Byte. Entonces, con eso hacen todo. If n es mayor que 0, correcto. Llaman a este proceso. Le mandan n menos vector, n-1, correcto. Y por último, este, vector en la celda
sabemos que es fila, columna. ¿Qué fila es? 0. Columna, n-1, va a ser igual a ¿cuánto? A esto de acá. Y le mandan en. Vamos a ver si funciona. No hay error, está bien. Y eso es todo. Llaman a este método en la parte del vector. ¿A dónde está el vector? Aquí. Entonces, aquí tengo que hacer mis métodos, ¿eh? No los tengo completos. Le vamos a llamar en Caption, le vamos a poner Contreras 2023 1, número 1, ¿no? Que es load serie factorial invertido. ¿Ya? Le dan doble clic y aquí es donde nosotros vamos a llamar a ese método de acá, este de acá. Le llamamos, ¿qué le pasamos? La grilla que simula ser un vector, que es en mi caso, depende de qué nombre tenga el mío. En este caso es el string grid. Yo sé, yo le cambié el nombre, ¿no? Ustedes deben tenerlo. Yo lo tengo como así, mira, string grid vector 1. Aquí le cambian el nombre. Ujú. De ustedes debe ser string grid nomás. Yo le cambié el nombre. Ustedes le colocan el nombre que tengan ahí. O sea, vienen, agarran su grilla. ¿Qué nombre tiene ahí la grilla? Le colocan name. Ese nombre le van a poner. Ya, string grid vector 1. O si no saben qué, me voy a crear uno de pruebas para que lo veamos. O sea, uno de pruebita. String grid. Aquí está. La grilla se ve así. Se ve feo, ¿no? Hay que diseñarlo, hay que diseñarlo. Por ejemplo, si quieren irse a row, aquí, ¿no? 0. Pixel row, para que empiecen 0. Lo mismo en call. Tienen a call row, pixel calls, 0. 0. ¿Cuántas filas crees que tenga? Ya, yo quiero en rows, que es en inglés, 1. Y ahí se ve más bonito, digamos, ¿no? Ah, pues, si se dan cuenta, la apariencia con esta es distinta, se ve más, no sé, con Ah, plata. mira, sí. No sé, ahí buscan La el. hacíamos las posiciones abajo del vector. ¿Pero igual se puede? Sí, se puede, pero más tarea es. No, se te va a complicar más. Se puede, pero como te digo, no, aquí tendrías que dibujar acá abajo igual. Y no podemos cargarlo eso en el otro. Es diferente. Aquí le cambiamos a Classic. ¿Ya? En Drawing, buscan Drawing Mode. Drawing Style. Y aquí le cambian el estilo. Estaba en Temet, creo. Luego el gradiente y luego hay el Classic, que se nota más las líneas. Ahí está. Y ahí lo creé. Ahora, ese se llama String Grid 3 para mí. Entonces aquí le voy a llamar String Grid 3. Bueno, en este caso es String Grid 3. Pero no sé por qué no me muestra. String Grid 3. Toma el 3, digamos. Voy a ver. No hay ningún error. Está bien. El String Grid, donde lo voy a trabajar. Y aquí la cantidad. ¿Cuántos elementos voy a mostrar? ¿Y dónde saco la cantidad? Lo sacan de acá. Edit 5. Byte n edit 5 barra text punto twin. Y aquí le colocan ese n. Y ya estaría. Lo mostramos. Le decimos cuántos elementos queremos. 4. Dimensionar. Creo que no. Aquí hay un detalle. Hay un detalle, hay un detalle, hay un detalle. Tenemos que redimensionar la grilla, ¿ya? Cuando tengan este tipo de cosas, obviamente yo lo tengo aquí en un botoncito. Solo es redimensionar. O sea, hacer esto. Y venirse acá. Digamos, en mi caso es mi botón de... Bueno, aquí está. Aquí al final lo hice. Aquí. O sea, ya tienen la cantidad, pero tienen que decirle a la grilla, o sea, este testing grid, cuántos elementos vas a cargar. Ah, yo voy a cargar n, lo que le ponga n, para que se dibujen tres celditas, digamos. Ya. Si se dan cuenta, acceden a la grilla call count. Lo mismo que hicimos acá. Aquí vienen acá, buscan call count, digamos, ahí está, digamos, call count 5. Le colocan 1. En sus propiedades. Ajá, sus propiedades de la grilla. Eso hay que modificar. Eso estoy modificando. Y lo cargan. Ya estuvo. Vienen acá, le dicen cuántos elementos, 3. Dimensional, no, sino directamente en mi caso es este de acá.
Colocan Mm, 5, obviamente lo mismo, le va a dimensionar. Y ya así, está. creo que llega hasta 9, no, te digo que no puede llegar más, creo, por el tema, a no ser que sea una cadena, pero igual, otro tema es, hasta el 9. Como ven, no es, digamos, como que, la cosa es entender cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona esto. Este es el del examen, digamos, una pregunta. Pero incluso aquí están moviendo unas cositas. Pueden hacerlo de otra forma. Busquen la forma de cómo hacerlo si quieren con cadena. Puede servir. La clave es hacerse un auxiliar a partir de un número. Esa es la clave. A partirse de un número, hacerse un auxiliar y lo tienen así. O sea, este modelo de examen estaba un poquito más pensado, digamos, ¿no? Si hubiera sido al revés, o sea, uno 2 3 ahí es más sencillo. Es simplemente por 10 y el dígito. Por 10 y el dígito. O sea, para los que tuvieron suerte del otro modelo, era simplemente, en vez de hacer todo esto de acá, de la cantidad de dígitos, era simplemente hacer lo siguiente. S va a ser igual a S va a ser igual a S, que va a ser S por 10 más D. Y simplemente era eso. Pero eso es cuando, en el otro caso, en el caso de que no me hubieran pedido el vector en este sentido, en descendente, sino en ascendente, o sea, 1, 2, 3. Ese era el otro modelo de los otros grupos. 1, 2, 3 era. Por ejemplo, este de acá era así, fíjense. Ah, no, aquí es descendente. Este tercero debe ser. ¿Vieron? Aquí era ascendente. Entonces ustedes tienen que dominar ambos, ¿ya? He visto que a veces pregunta invertir cosas así, con métodos auxiliares. Tienen que dominar en este sentido y en el otro sentido. Por eso ahora háganlo así. Traten de hacer este de acá. Que solamente Mm, sería, según yo sería esto. Fíjense, vamos a experimentar. Según yo es este. Nada más, según yo. Vamos a colocar a ver 4. Fíjense. 1, 2, 3, 4 es como estaba acá, digamos, ¿no? Y es más fácil en ese sentido, ¿no? sí. Por eso tienen que dominar las dos, digamos. Y pensar por qué aquí funciona así y por qué aquí funciona así. No es porque haya magia, sino que hay que pensar estos detalles, ¿no? Que si practican, hacen uno o dos algoritmos así, yo creo que ya están listos, digamos. No van a tener ese problema. Bien, Bien. ¿dudas? Creo que no, ¿no? No, no, no. Entonces, tienen que practicar. Es la única forma en la que van a entender esto. Es Practicar decir, y que hay que hacernos un auxiliar por lo menos para guiarnos, ¿no? siempre, siempre. Por eso elige cuando hacen por ejemplo, del Mergesort se hizo dos auxiliares, ¿no? En uno solo no iba a poder. Ah, ya, ¿No? listo. Por eso le digo, o sea, aquí a lo mucho vamos a utilizar dos procesos, el principal y este de acá. A lo mucho. No vamos a ocupar más que eso. De ahí lo demás es lógica, simplemente armarse un poquito la lógica, porque no son hartos, o sea, no es que haya un for y son hartas cosas, sino que simplemente es pensar un poquito. En el tema de matrices sí ya un poquito más detalle. Por ejemplo, en matrices siempre manejan cargar filas y cargar columnas, son dos procesos. Ahí ya eso van a ver yo creo la semana que viene, lo de Contreras. Porque como me dijeron que era para cuándo, para el 14, ¿no? Ajá. Esta semana es matrices y ya esta semana ya ingresan con el segundo temario del segundo parcial. Así que tienen 2 semanas para echarle a la full práctica. ¿Ya? Y esto se los tengo que subir, ¿no? Se los tengo que subir. Ya, mientras voy subiendo, si hay dudas me preguntan, ¿ya? Si no, finalizamos. ¿Va, va a resolver otro o nada? No creo. Tengo que ir a cenar. Ya, sí, Pero ya hemos hecho
Lo del anterior semestre eran lo mismo. Ya hicimos hicimos el anterior que era de un. No lo hemos hecho. ¿Tiene más videos sobre de su Claro, modelo? de modelos hay harto, de programación 2 tengo hartísimo. De eso no te preocupes. De programación 2 tengo hartísimo. No era como Pero en no sé, Pro, no era como en Pro 1. en videos. Supuestamente todo esto que está acá está allá. Igual acá, o sea, casi la mayoría de acá son modelos. La mayoría son modelos. Claro, es un ejercicio raro por ahí. Ya, pero tienen ahí los modelos para guiarse. Si no, las clases, si no, ustedes traten de implementarlo igual. Traten un poquito de mejorar lo que yo hago. Si es que se puede todavía, porque puede haber cosas que igual le estoy omitiendo. Bien, entonces mientras hago eso voy a ir subiendo ya. Status. Ya. Uy, tenemos problemas. Mm, a ver, tenemos problemas. Ah, no. A ver, for cpp.h. Porque me está modificando esto. Uy, ya. Ahorita lo vemos eso. Pues no tienen dudas entonces, ¿no? No, ninguno. Ya. Entonces, eso sería. Le aviso si lo subo. Más tarde les paso la clase.